Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. La primera carta del apóstol Juan dice en el capítulo 3 que el mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Y más adelante dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Parte de ese amor es el que oremos unos por otros continuamente. Y en esta mañana quiero animarles, sé que ustedes lo hacen, pero animarles a que lo continúen haciendo, hermanos, y de forma especial que oren por los pastores de las iglesias, que oren por los hermanos que están llevando el evangelio, para que el Señor fortalezca, para que el Señor dé sabiduría, dé luz. Y como yo me encuentro en esta iglesia de manera especial, les pido que oren por mí, hermanos. En sus oraciones inclúyannos, por favor, y que el Señor nos dé fortaleza y sabiduría. Eso es de gran ayuda. Bien, continuemos con nuestro estudio del libro, capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor, y leeremos del versículo 13 al versículo 21. Dice la palabra del Señor así: El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Eterno Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has concedido, y además, Señor, un día en el cual podemos reunirnos como iglesia para adorarte, Señor. Lo hacemos como cuerpo de forma especial en este día, Señor, pero te pedimos que nuestros corazones cada vez sean inclinados a que podamos volver esto, Señor, algo más común, Señor, el que podamos caminar cada día como iglesia, como cuerpo, preocupándonos unos por los otros, amándonos unos a los otros, y de esta manera también dando gloria a tu nombre. Señor, que aquellas dificultades que nuestro propio carácter o nuestra propia forma de ser, Señor, lo que haya sido formado en nuestro corazón y nos impida acercarnos a los otros, Señor, sea quitado para que podamos hacerlo con libertad, amándonos unos a otros. Gracias, eterno Dios, por este día y por este tiempo en el cual escucharemos un mensaje que, Señor, esperamos esté basado en tu palabra, en la verdad que tú expresas en estos versículos que acabamos de leer. Señor, da gracia a estas palabras para que lleguen a nuestros corazones, Señor, cumpliendo ese objetivo de santificación para aquellos que hemos creído, y si hay alguien que no ha creído, Señor, rogamos para que también estas palabras sean un llamado al arrepentimiento, Señor, que hoy sea el día, Señor, de arrepentimiento para aquel, Señor, si hay aquí alguno que no ha creído, que sea, Señor, este su día
para ser llamado al Evangelio, a los pies de Cristo. Te rogamos, por tanto, Señor, que aunque a quien predica es insuficiente, es torpe, Señor, al leer tu palabra, no tiene claridad total, Señor, también sabemos que tu Espíritu mora en nosotros y nos ayuda, Señor. Por eso confiamos en que estas palabras, Señor, sean sazonadas con tu gracia para gloria tuya. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Bien, a mí me impresiona cómo empieza uno como con el reto de empezar un nuevo libro como este de Apocalipsis, y poco a poco va pasando el tiempo, domingo tras domingo, y ya nos encontramos finalizando el capítulo 9. Ya nos vamos acercando hacia la mitad de este libro de Apocalipsis. Y me lo comentaba una hermana este miércoles o viernes, que ha aprendido bastante en cuanto al libro de Apocalipsis en este tiempo que hemos estado meditando en él. Para mí también ha sido de gran crecimiento, y espero también que para cada uno de ustedes. Pero hemos seguido avanzando y ya llegamos a este capítulo 9, y debemos recordar, hermanos, que todo esto está en un contexto de una iglesia que está siendo oprimida por el sistema de su época, ¿no es cierto? Por un sistema que es el sistema del mundo, que siempre ha estado, que es un sistema que va en contra de la voluntad de Dios, que trae ideas, que trae argumentos, y esos argumentos lo que hablan es de que nosotros debemos ir tras esas ideas, tras esos argumentos, para poder estar bien. Que en lo que el mundo ofrece encontramos nosotros nuestra llenura, y entonces tenemos que ir tras esas ideas y somos llevados a adorar a los dioses del mundo. Esa es la opresión que tiene este pueblo en la época del Imperio Romano, pero es la misma opresión que tenemos hoy como iglesia. Por esa razón vimos el capítulo 4 y el capítulo 5, donde hay un contexto o un enfoque hacia un juicio. Se habla de un trono y a uno que está sentado en el trono, quien siempre ha estado ahí. Y vimos en esos capítulos 4 y 5 que era un preámbulo entonces a estas narraciones o a estas descripciones del juicio de Dios. Él está sentado en su trono y va a emitir juicio. Era importante que viéramos ese capítulo 4 y 5 para después todo lo que iba a suceder, porque obviamente vemos aquí palabras que se han interpretado de muchas maneras e incluso generan desesperanza muchas veces, miedo, pero hay uno que está gobernando y es nuestro Señor. Es un tribunal el que se ha levantado allí, donde está el Padre, donde está el Cordero, donde están los 4 seres vivientes, donde hay 24 ancianos, y todo el escenario es un escenario de juicio, pero es un tribunal celestial que está emitiendo juicio sobre la tierra. Un juicio que nosotros como seres humanos sin Cristo, siendo ciegos, no teniendo luz, desestimamos, menospreciamos, no tenemos en cuenta, creemos que no es una verdad, o mejor, no lo creemos como una verdad. Ese juicio lo iniciamos viendo los sellos. Ahora estamos avanzando en las trompetas, las cuales empezaron desde el último sello en el capítulo 8 con la apertura de ese último sello, y se inicia toda esa descripción del juicio con el toque de cada trompeta, y hoy estamos avanzando en la 6ª trompeta. Hemos visto que son juicios parciales, que son advertencias del Señor, y Él continúa con esas advertencias que ha venido haciendo durante toda la historia de la humanidad, desde el mismo momento en que Adán pecó. Pero además que esos juicios y esas advertencias han ido siendo progresivas, y que llegará un momento en que se verá con más intensidad, porque cada vez van aumentando. Pero también lo que podemos ver, como dice Juan 5:22, es que ese juicio lo hace Cristo, porque todo el juicio se lo entregó el Padre al Hijo para que Él lo ejecutara. Bien, leemos hoy entonces en estos versículos que suena la 6ª trompeta. Y ya nuevamente menciono que hemos visto que esas trompetas hablan de advertencia. Dios ha venido advirtiendo al hombre de que hay algo que no está bien, y que eso ha traído consecuencias a la tierra.
al mismo hombre. Así que esta trompeta es una nueva advertencia, pero ha sido progresivo, y esta sexta trompeta, como lo leímos, es mucho más fuerte que las otras. Hermanos, aquí viene a mi mente una aplicación en este momento, y es: Dios, cuando está emitiendo juicios, incluso siendo parciales, Él inicia haciendo advertencias. Y el llamado para nosotros también es que estemos atentos a las advertencias del Señor. Cuando hay juicios, normalmente se presentan de una manera en que nosotros vemos consecuencias de las cosas que estamos haciendo, como el hombre ha tenido consecuencias sobre la tierra por sus actos pecaminosos. De la misma manera, cuando nosotros estamos actuando fuera de la voluntad del Señor, las consecuencias son advertencias que el Señor envía para que nosotros estemos atentos. Sobre el impío son juicios parciales, sobre nosotros quizás son juicios mostrándonos que nuestras obras son malas, pero no un enjuiciamiento como un juez para dar castigo, porque el castigo ya lo recibió Cristo. Eso es necesario aclararlo. El hombre debería prestar mucha atención a lo que Dios advierte, pero como lo hemos visto, el hombre hace caso omiso a las advertencias. Hay guerras, hay hambre, hay pestes, hay muerte. La naturaleza ha estado devastándose por el apetito consumista del hombre, lo cual ha afectado el sustento no solo nuestro, sino de la creación. Hay tormento para el hombre, como lo vimos hace 8 días, hasta un punto que busca la muerte y no la halla. Pero aún así se desestiman las advertencias de Dios. La razón de esta necedad es la corrupción nuestra por causa del pecado. Es tan fuerte, hermanos, esa corrupción, que ni aun viendo todo esto, el hombre puede volver sus ojos a Dios, como lo leímos en estos versículos. Ni aun así se arrepintieron. Y por eso el título para nuestro mensaje es: solo en Cristo hay verdadero arrepentimiento. Solo en Cristo hay verdadero arrepentimiento. Cuando iniciamos leyendo sobre esta trompeta, se nos habla de 4 ángeles, y quiero iniciar por allí. 4 ángeles que son devastadores. Así que veremos algunos aspectos de ellos, y ese es el primer punto para esta mañana, y es el juicio, o esa voz de juicio, esa advertencia o ese juicio parcial por medio de 4 ángeles devastadores. En el versículo 14, ese ángel, o esa voz mejor, que viene del altar, de en medio de los 4 cuernos, le dice al sexto ángel que tenía la trompeta, al sexto ángel o a la sexta trompeta, al que está tocando la sexta trompeta, que desate a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y para iniciar, es importante recordar, hermanos, que este es un libro que tiene un lenguaje apocalíptico, y ya hemos visto que una de las principales características es el simbolismo. Acá leer 4 ángeles debe llevarnos a pensar por cosas que ya hemos visto, que ese número 4 nos habla de la totalidad de la tierra. Estos 4 ángeles vienen para hacer un juicio sobre la totalidad de la tierra, y que esos 4 ángeles actuarán de esa manera siendo mensajeros, porque la palabra ángel es mensajero. El tema es que no se nos aclara ángeles de quién o mensajeros de quién. Recordemos que ya vimos en el capítulo 12 que Miguel pelea con sus ángeles contra el dragón y los ángeles del dragón. O sea, hay ángeles de uno y hay ángeles de otro. Pero aquí no se nos aclara, aquí no se nos dice realmente a quién o de quién vienen estos ángeles. Ahora, si son mensajeros, el asunto que se desprende de esto es que obviamente traen un mensaje, y que ese mensaje puede ser verdadero o puede ser un mensaje no verdadero. Solamente hay esas 2 opciones: o es verdad o no es verdad. Ahora, en Dios no hay engaño, Dios no miente. Por tanto, si son mensajeros de Dios, deberían ser mensajeros que no hablan engaño. Por el contrario, como vimos hace 8 días, aquellos mensajeros que hablan engaño son identificados en la Biblia como demonios, quienes son liderados por el padre de mentira, y se refiere a ellos como espíritus inmundos, espíritus engañadores, espíritus demoníacos o simplemente demonios. Y lo que habla, hermanos,
es catalogado como doctrina de demonios. También vimos que la manera como ese mensaje engañoso es llevado es por medio de los mismos hombres, y que su mensaje es un mensaje seductor que atrae nuestros corazones, y que ese mensaje, cuando logra entrar en nosotros como una verdad, termina dominando todo nuestro ser. Quisiera mencionar un ejemplo, hermanos, y les pido que vayamos a Mateo 16, por favor, porque allí vemos algo muy interesante. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos y allí participa Pedro de dos maneras. Mateo 16, en el versículo 15 y 17, cuando el Señor ha venido hablando acerca de cómo los hombres lo catalogan a Él le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que acaba de decir Pedro es que una verdad. ¿Quién se la reveló? Dios. Pero ahora avanza un poquito la charla, y en el capítulo 16, en los versículos 21 al 23, sucede algo interesante. Cuando ellos siguen hablando y Jesús anuncia que ya viene su muerte, Pedro se vuelve a él y lo llama, lo aparta. Quítate más atrás. Pedro, tomándolo aparte, lo aparta, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús se vuelve y le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro habla a Jesús nuevamente, pero ahora ¿qué trae? Un mensaje que no es verdadero. ¿Y qué le dice Jesús? Que ese mensaje, ¿de dónde vino? De Satanás. ¿Podemos ver eso? Un mensaje verdadero y un mensaje no verdadero, partiendo de los labios del mismo hombre y en un mismo instante. Un mensaje que busca hablar la verdad, pero otro mensaje que busca engañar. Habla engaño. Hermanos, y esto es muy importante. Acá, ¿quién acaba de discernir qué tipo de mensaje es? Si es verdadero o es engañoso. ¿Quién tuvo ese discernimiento? El Señor Jesús. Y ese es un llamado también a nosotros, en que en la medida que vayamos creciendo, tengamos discernimiento también de las cosas que oímos. Hermanos, hoy en día oímos muchas cosas por muchos medios. Nuestra propia familia, los amigos, los compañeros de ustedes, muchachos en el colegio, los compañeros de ustedes en los trabajos, hablan muchas cosas. Los medios de comunicación, la música, la televisión, el cine, transmiten muchos mensajes. Nosotros debemos avanzar en la capacidad de poder discernir de quién viene ese mensaje y qué está tratando de poner en nuestra mente. Con respecto a estos mensajeros, tenemos un dato que algunos lo ven como lo que determina qué tipo de mensajeros son, y es que se nos habla de unos ángeles que estaban como atados, versículo 14. Son desatados en el versículo 15, y eso pareciera tener una referencia a los ángeles de los cuales se habla en Judas y en segunda de Pedro. Ángeles que han sido encerrados en prisiones de oscuridad, que no son prisiones físicas, porque estos son espíritus, sino que está hablando de una oscuridad que yo veo más bien que es un encierro en el engaño, en la mentira. No pueden tener luz, no pueden venir a la luz, están encerrados en eso. No es un encierro físico. Hermanos, pero si así fuera, que estos mensajeros, estos ángeles, son esos que están allí mencionados en Judas y en segunda de Pedro, no quiere decir que Dios no es soberano sobre ellos. Y de hecho, aunque traen un mensaje de engaño tan devastador como lo estamos viendo acá, que ya no solamente lleva al tormento sino a la muerte, son un instrumento en las manos de Dios para llevar un mensaje de juicio parcial muy fuerte a la humanidad. Esta mañana le pedí al hermano Andrei que leyera esos versículos que leyó.
Me equivoqué, yo quería leer Josué capítulo 7, donde está, se me olvida el nombre de este hombre que tomó el manto babilónico, que tomó un lingote de oro y una plata. Este hombre escuchó una voz, y ¿qué terminó pasando con él? Fue llevado a la muerte por el engaño que él escuchó, por la mentira que vino a él, aunque los versículos que leímos son bien interesantes por lo que vamos a ver más adelante allí con Gedeón. Entonces, hermanos, Dios no escapa, esos ángeles no escapan a la soberanía de Él. Traen ideas engañosas que se aceptan como verdades, pero que destruyen hasta matar. Por eso Pablo advierte acerca de no embriagarse con vino, en lo cual hay división, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y esa referencia, hermanos, lo que hablábamos hace 8 días y hoy también tiene mucha relación. Cuando una idea engañosa, imagínense qué hubiera pasado si Jesús escucha las palabras de Pedro cuando le dijo: compadécete de ti. Sabemos que Jesús no iba a pasar por eso. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús escucha esas palabras? Eso termina tomando dominio de él y llevándolo a no morir en la cruz. Cuando vienen palabras engañosas a nuestro corazón y las aceptamos como una verdad, no hay discernimiento en nosotros, eso termina tomando control de nosotros, hermanos. Esas palabras terminan llevando a las personas incluso hasta la muerte. Por eso Pablo advierte que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué nos llena el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya mora en mí completamente. No estoy siendo lleno de la persona del Espíritu Santo. Lo que dice ese versículo es que el Espíritu Santo me va a llenar de algo. ¿De qué es? De la verdad. Por eso Pablo le dice a creyentes que ya tienen todo el Espíritu Santo morando en ellos, que sean llenos de la verdad que trae el Espíritu Santo a ellos. Ser llenos de la verdad. Estos ángeles están atados ¿en dónde? Dice allí claramente en los versículos, ¿están atados en dónde? Junto al gran río Éufrates. Ese río Éufrates en la Escritura tiene un significado importante, porque cuando nosotros nos dirigimos al Antiguo Testamento podemos ver que ese río era una frontera entre el pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios, entre la tierra que le iba a dar Dios a Abraham, porque él le marca los límites, y uno de los límites al norte era el río Éufrates. Es el límite de la tierra prometida, es una frontera entre esa tierra ocupada por el pueblo de Dios y la otra parte que es la tierra ocupada por los que no son pueblo de Dios. Frontera entre pueblo de Dios y las naciones que estaban al oriente, que eran naciones invasoras como Babilonia o Asiria. Eso lo vemos y lo pueden leer ustedes en Génesis 15, capítulo 18, o en Deuteronomio 1, capítulo 7. Allá podemos ver cómo se habla de este límite. Por tanto, hermanos, el río Éufrates simboliza una separación entre el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Como dice, voy a leer solamente este versículo, o si lo podemos poner en las pantallas, por favor, Isaías 7:20. Allí nos habla sobre esa separación entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 20. Dice: en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. ¿A quiénes? A los que están al otro lado del río. Y de la misma manera también Jeremías 46:10 da una referencia similar, un juicio que él hará sobre los que están al otro lado del río. Así que estos ángeles van a ser desatados para traer engaño, pero con el engaño habrá juicio, revelando la dureza del corazón del hombre. Un juicio sobre aquellos que están al otro lado del Éufrates. Un juicio que viene sobre los que son enemigos del pueblo de Dios, o sea, sobre los enemigos de Dios. Debemos tener esto en mente, hermanos, porque más adelante en el tercer punto voy a volver un momentico a esto, al tema del río Éufrates y el juicio sobre los que están al otro lado del río. Del versículo 16
al versículo 19, se nos hace una descripción tremenda de estos jinetes que vienen para esta batalla. Habla primero que el número de ellos era 200 millones y como está escrito en el lenguaje original, esto lo que está tratando de dar es una idea de que había una multitud, lo mismo que hablábamos antes, incontable. No se podía contar, tanto que él tiene que oír el número porque es una cantidad muy grande. Y él ve la visión y son caballos y jinetes con corazas de zafiro y de fuego y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de la boca salía humo, fuego y azufre. Y dice que por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el humo, el fuego y el azufre que salía de su boca. Y habla de que el poder de ellos estaba en su boca, pero también en sus colas, que eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Hermanos, esto lo único que nos habla es de el poder y la fuerza que tiene este ejército que viene con ese engaño. Tiene bastante poder, tiene bastante fuerza. El hombre no puede derrotarlo en sus propias fuerzas, porque cuando vienen ideas engañosas a nosotros, el hombre sin Cristo no puede discernir la mentira, por lo tanto no va a poder derrotar el engaño, sino que más bien el engaño lo derrota a él. Son muy poderosos, son muy fuertes. Hermanos, en esto quiero, padres, pedirles a ustedes, nosotros quizás por la gracia del Señor hemos podido avanzar un poco más en el conocimiento de la palabra y quizás en nosotros hay un poco más de la verdad de Él, pero nuestros niños están empezando sus vidas y están empezando a crecer. La verdad en ellos quizás sea menor, sería lo normal porque ellos llevan menos tiempo. A lo que voy con esto es, nosotros como padres fuimos puestos allí para cuidarles, para que evitemos que ellos tengan ese contacto en la mayor manera posible con el engaño que viene, por ejemplo, de los medios. Permitirles a ellos estar mucho tiempo quizás en redes sociales, en videos que no tienen que ver con la verdad del Señor, escuchando música que no tiene que ver con la verdad del Señor. Todo eso trae a su mente cosas que ellos están absorbiendo en su corazón y que si no tienen verdad en ellos, pues ese engaño entra muy fácil allá. Se forman ídolos en sus corazones. Después, más adelante, cuando ya son adolescentes o jóvenes, preguntamos, ¿y por qué ahora ya no quieren ir a la iglesia? Pues porque van tras sus ídolos. Y nosotros permitimos que se formaran esos ídolos en su corazón. Es más, a veces incluso nosotros los propiciamos, formándoles a ellos ídolos en sus corazones. No sé si me explico. Yo lo había mencionado, para mí, quizás para algunos sí, hermano, y si para usted eso es pecado, pues evítelo, porque usted estaría yendo en contra de lo que su conciencia le dice. Para mí escuchar algunas cosas que son de seculares, como alguna música, la acción como tal, no la considero pecado, pero el problema es todo lo que eso hace en el corazón de uno, porque tras esas palabras vienen engaños a nuestro corazón, y si no estamos con la verdad, no tendremos fácil discernimiento o buen discernimiento de eso. Así que hermanos, eso es la capacidad que ellos tienen, vienen con mucha fuerza y con mucho poder para engañar y son imposibles de destruir por el hombre en sus propias fuerzas. El humo, el fuego y el azufre habla o tiene una connotación de juicio en la escritura. Recordamos a Sodoma y Gomorra, sobre ellos hubo lluvia de fuego y azufre y después se habla de un gran humo que subía de allí. Si leemos por favor el Salmo 11:6, allí también vemos una relación a esto. Dice el versículo 6 del Salmo 11, sobre los malos hará llover calamidades. ¿Qué son calamidades? Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y Ezequiel capítulo 38, versículo 22, dice algo también acerca de esto mismo. Ezequiel 38, 22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego
y azufre. En la Escritura, el fuego, el azufre y el humo tienen una connotación de juicio. Y esto que sale de la boca de ellos, que es el engaño, es el mismo juicio que el Señor trae sobre aquellos que tienen un corazón endurecido, que no tienen la verdad y que por lo tanto no pueden escuchar las palabras de Dios, sino que reciben ese engaño como verdadero en sus corazones. Hermanos, eso ha sucedido siempre. Sucedió con Caín y sucede hoy y sucederá mañana. Pero como les decía, en mi opinión, es que estos versículos que hemos estado leyendo en las trompetas también nos habla o nos describe una intensidad futura, una fuerza que aumenta. De hecho, acá podríamos ver algo también interesante, y es que estos ángeles estaban preparados ¿para qué? Para la hora, el día, el mes y el año. Está hablando de un momento específico donde ellos se les quita el límite que tenían para poder ejecutar sus acciones de engaño. Están limitados por Dios, pero ahora para ellos hay mayor libertad para poder hacerlo. Lo que debemos pensar, hermanos, y es algo que hemos venido hablando, es que es una guerra despiadada. Mi hermano André oraba esta mañana y decía algo sobre la guerra que estamos enfrentando, y es la guerra de la mentira contra la verdad. Hermanos, esa es la guerra. Esa es la guerra. Son ideas que vienen a nosotros de muchas maneras, y la mentira que viene para tomar dominio de nuestro corazón viene con esa fuerza que estamos viendo de estos ejércitos. Es despiadado, hermanos, ante la cual el hombre por su naturaleza pecaminosa no tiene defensa. Nosotros, alejados de Dios y de la verdad, no tenemos cómo defendernos. Somos como una ciudad sin muralla. En esa guerra incluso se trató de engañar a Jesús en cuanto a su propósito, como ya lo vimos, tratando de poner los ojos en sí mismo y quitándolos del Padre y su propósito de redención. Señor, compadécete de ti. ¿Cómo vas a pasar por eso? Tú no te lo mereces. Y es así, él no lo merecía. Nuevamente la pregunta, hermanos, ¿qué hubiese pasado si ese engaño es aceptado por Jesús como una verdad? ¿Cuán devastador para la humanidad? Porque la única oportunidad de salvación hubiese sido derrotada por el enemigo, con una palabra de engaño en la boca de Pedro. ¿Qué le dijo también el enemigo a Jesús en otra oportunidad? Si eres hijo de Dios. Y estas son las mismas palabras casi que utilizó el engañador con Eva. Con que Dios os ha dicho, o sea, lo primero que él hace es poner en duda a Dios para que quitemos los ojos de él. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lánzate desde acá, no vas a tropezar porque él enviará ángeles. Adórame y te doy todos los reinos que estás viendo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca, pobre de ti. ¿Cómo tu padre va a querer eso para ti? Si ese engaño pasa y es aceptado por Jesús, hubiese sido terrible para la humanidad y para la gloria de Dios. Hermanos, es igual con nosotros. Vienen las ideas del mundo, las cuales buscan mantenernos alejados de Dios, que apartemos la mirada de Dios, que nos sintamos no amados por Dios. Así nacemos, apartados de Dios, y por eso nuestro corazón empieza a albergar desde el mismo nacimiento tantas ideas que dominan nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Hermanos, cuán privilegiados somos que el Señor nos haya traído y nos permita ver la verdad en su palabra. Cuán privilegiados somos que ahora podamos discernir entre la mentira y la verdad, porque no podíamos y recibíamos cualquier idea como verdadera. Nos desviamos del propósito de Dios. ¿Y a dónde somos llevados? A poner los ojos en nosotros mismos, centrados en nosotros, nada más. Centrados en que yo no debería sufrir. Eso fue lo que trató de mostrarle Pedro a Jesús. Ojo, hermanos, con lo que nos alimentamos entonces.
de lo que llenamos nuestra mente, de lo que estamos llevando a nuestro corazón, de lo que nuestros hijos comen como alimento espiritual. Incluso nosotros mismos llenándoles su mente alimentándole esos ídolos que ya están formados en el corazón de ellos. Ídolos que nos van a llevar, hermanos, a que terminemos entregando todo para poder alcanzarlos. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, esforzándonos con todo eso para poder alcanzar esos ídolos. El engaño es devastador, no sé si lo podemos ver. No sé si el Señor me está permitiendo ser capaz de transmitir esa idea. El engaño es devastador. Debemos cuidar nuestro corazón y cuidar el corazón de nuestros hijos, de los nietos. Debemos estar atentos, hermanos, y discernir, oír con cuidado como lo hizo Jesús al oír a Pedro. Hermanos, algo importante para mencionar acá muy rápidamente como segundo punto, no voy a ahondar en esto porque ya lo hemos mencionado muchas veces, y es que Dios sigue juzgando desde su trono. Él no ha perdido ese lugar. En el versículo 13, Él inicia diciéndonos en estos versículos que leímos que el sexto ángel tocó la trompeta y se oyó una voz, ¿de dónde? De entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Este altar es el altar del incienso. Es el altar que era quemado y que de él subieron las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Oraciones que son agradables porque es el mismo Señor quien está llevándolas. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Ese altar de oro que estaba en el tabernáculo y que representaba esas oraciones en Cristo subiendo a Dios. Esa voz que se oye, por tanto, es la voz de Cristo, quien está dando una orden, porque esas oraciones, ¿recuerdan por qué viene todo este juicio? Por el clamor de los santos, por la oración de los santos, clamando por justicia, no clamando simplemente por una venganza personal, sino clamando para que el reino de Dios gobierne completamente ya sobre la tierra, clamando para que la verdad sea quitada. Esos 4 cuernos que están alrededor del altar del incienso hablan en la Biblia, los cuernos hablan de autoridad y de poder. Por eso la voz sale de en medio de ellos y es la voz de Jesús dando autoridad, dando poder a estos ángeles para hacer lo que deben hacer, y es ese juicio sobre los hombres. El único intercesor es Él. Escuchaba a un predicador que yo creo que para nosotros obviamente no es tan, no llegamos a pensar eso, pero quizás para alguien que no está en contacto con la Escritura, cuando se habla de cuernos la connotación es otra, ¿no? Hablar de cuernos en nuestro contexto cultural es otra cosa diferente. Así que decía este predicador que si alguien dice, no, es que a fulanito de tal le pusieron cuernos, no está hablando que le dieron poder y autoridad, sino que sucedió otra cosa diferente. Pero acá los cuernos sí hablan de poder y de autoridad. Así que, hermanos, esas son las oraciones de los santos subiendo y la voz del Señor ejecutando juicio. Nosotros debemos orar unos por otros, es un mandato, pero solo Cristo intercede. Cuando yo oro, yo no soy el intercesor delante de Dios por el otro hombre, es Cristo, porque Él es el único que es mediador, pero debemos orar unos por los otros. Así que, hermanos, yo sé que esta idea, pienso que acá también es clara, y es que Dios no oye más a unos que a otros. Pastor, ore usted, que es que Dios a usted lo escucha más. Ya todos nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente y orar. Los cuernos entonces son símbolo de poder, de fuerza, de autoridad, y es Cristo como intercesor ante el Padre, pero también como quien ejerce autoridad ante el clamor de los santos y envía juicio sobre la tierra, hermanos. Es una voz que ante el clamor de los santos da la orden en el momento preciso para que esos ángeles que estaban limitados, atados, sean desatados para traer juicio sobre los hombres. Y allí vemos también la soberanía de Dios. Él limita el poder del engañador para poder ejecutar su obra. No escapa a la soberanía de Dios el poder, lo que ellos hacen. Él los limita, pero también
toma la decisión de quitar esos límites, todo está bajo la soberanía de Él. Son desatados para traer juicio sobre los hombres. Quien ordena que la limitación de estos mensajeros sea quitada es Cristo mismo. Es Dios quien está en su trono y lo gobierna todo. Así que esas oraciones, como decía, no son oraciones por venganzas personales, sino es el deseo de los santos de que el reino de Dios sea reconocido en toda la tierra, que su voluntad se haga en toda la tierra como se hace en el cielo, y de que su nombre sea reconocido en gloria. Esa voz o ese mandato de desatar a estos ángeles y que ellos puedan ejecutar su tarea, es una voz que habla de una tarea que debe iniciarse y debe ser terminada, completada hasta el final. Y esas son las órdenes del Señor. Ahora en el versículo 14 y 15 también vemos, hermanos, que como ya mencioné, quien tenía atados a estos ángeles era Dios mismo y impide que ellos puedan hacer el daño que puedan hacer. Pero también habla de que hay un tiempo determinado por Dios y eso habla de su soberanía. Y también habla de lo que ellos pueden hacer y hasta cuánto pueden hacer daño, y es, pueden matar, pero solo hasta la tercera parte de los hombres, nada más. Todo está controlado por el Señor, hermanos. Él no ha perdido su soberanía sobre nada de esto. Aunque vemos engaños en los hombres que están produciendo guerras a nivel mundial y bastante muerte y destrucción, eso no escapa a la soberanía de Dios. Para concluir con nuestro tercer punto, hermanos, y es hablar de que solo en Cristo hay verdadero arrepentimiento. El hombre, ni aun viendo todo el desastre que se levanta sobre la tierra, ni aun viendo hermanos, hemos ido de pronto nosotros a acompañar a algún funeral y hay bastante dolor cuando se pierde un ser querido. Pero allá hay personas que no han creído en el Señor y ni aun viendo todas estas cosas y predicando el evangelio allí, ni aún así, viendo ese dolor, creen en el Señor. No lo buscan de corazón. Estos juicios y advertencias tienen como fin mostrar la dureza del corazón del hombre, como pasó con Faraón. Cuando Dios enviaba a Moisés a hablar con Faraón y advertirle que dejara ir al pueblo porque si no venía juicio sobre él, no era para que Faraón se arrepintiera. Él no estaba esperando que Faraón se arrepintiera. El fin de esto era mostrar la dureza del corazón del hombre. Y el fin de estos juicios es lo mismo, mostrar la dureza del corazón del hombre. En los versículos 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aun así se arrepintieron. ¿Quiénes no se arrepintieron? Los hombres que no fueron muertos por esas plagas. Ahora, ¿para quién vienen estas plagas? ¿Para quién son estos para los moradores de la tierra, para los impíos, dice el versículo 13 del capítulo 8. Es para los impíos. O sea que los que no murieron por estas plagas, ¿quiénes son? Son personas también impías, pero que no perdieron la vida en medio de ese juicio. No vienen al arrepentimiento. Hermanos, es muy rápido también aquí esta mención, y es el tiempo de arrepentirse es ahora. ¿Los que murieron eran impíos? Sí, porque estos son para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se arrepintieron? No. ¿Tienen oportunidad ahora de arrepentirse? No, ya no. El momento de arrepentirse es hoy. Quizás cuando uno está joven y ve lo que el mundo ofrece y quiero ir tras las cosas del mundo, uno podría decir, más adelante, cuando yo tenga la edad de ellos, iré al Señor. Hermanos, chicos, la vida no sabemos hasta cuándo el Señor nos la va a permitir.
Y el día de arrepentirse es hoy. Mañana podría ser tarde y ya no haber más oportunidad. El día es hoy. Mientras estamos vivos. Así que, bueno, estos hombres no se arrepintieron y continúan adorando ¿qué? Adorando demonios, adorando ídolos. Primera de Corintios 10, 19 y 21 dice que los ídolos que se formaron en el corazón por el engaño que ha venido al corazón de los hombres, o que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los ¿qué? A los demonios, a sus ídolos. Nuevamente vemos el enlace, demonios, ídolos, son cosas que ellos traen a nuestro corazón, esas ideas engañosas, y forman ídolos en nosotros. ¿De qué debían arrepentirse entonces? De la idolatría. De la idolatría. Hermanos, de lo que nosotros debemos arrepentirnos es de la idolatría. La idolatría, la cual causa o genera obras de idolatría. Cuando yo no puedo amar a Dios con todo lo que yo soy, es porque hay un ídolo en mi corazón, al cual amo más que a Dios. Cuando yo no puedo amar al prójimo como a mí mismo, es porque me estoy amando más a mí mismo. ¿Quién es el ídolo? Yo. Idolatría. Y eso genera obras de idolatría. Toda obra nuestra que va en contra de la voluntad de Dios, o sea, toda obra que es pecaminosa, que transgrede la ley de Dios, tiene como base ¿qué? La idolatría. La idolatría. De hecho, me parecía interesante, a ver si lo puedo encontrar ahí en Primera de Juan, leyendo ahorita hace un momento, que él dice, bueno, creo que no lo voy a ver. ¿Cuál es el versículo que dice que la ley, el pecado es infracción contra la ley? Si alguno me ayuda a encontrarlo, por favor. Versículo 6. No. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, mire que está diciendo que todo aquel que comete pecado, o sea, ya lo cometió, infringe también la ley. Interesante eso, ¿no? El que comete pecado, infringe también la ley. ¿Qué está hablando allí? ¿Qué es cometer pecado? Es caer en idolatría. Y el que cae en idolatría, pues infringe también la ley. O sea, hace obras que van en contra de la ley de Dios. Porque el pecado es infracción contra la ley. Bueno, solamente mencionar eso, hermanos. Estamos hablando de que la base de toda obra que vaya en contra de la ley de Dios es la idolatría. Ellos no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de adorar a los demonios, ni a las imágenes que no pueden ver, ni oír, ni andar. No tienen vida. Esa es la necedad a la que lleva el engaño, que aún viendo las consecuencias no hay arrepentimiento. En Egipto, luego de todos esos desastres naturales, la muerte de los primogénitos, ¿qué hizo Faraón? Salió a perseguir al pueblo de Dios para no dejarlo ir. O sea, no hubo arrepentimiento después de ver toda esa tragedia, incluso los primogénitos muriendo. Y él sale a perseguir a Israel. Ellos, los que quedaron vivos, salieron a perseguir a Israel porque no hubo arrepentimiento en ellos. Y fueron contra el pueblo de Dios. Y encerraron al pueblo de Dios contra el Mar Rojo. Parecía el fin del pueblo de Dios, pero ¿qué hizo Dios? Secó las aguas y su pueblo cruzó. ¿Y para quiénes fue el fin? Para los perseguidores del pueblo de Dios. Cuando el Señor seca las aguas, va a venir juicio. Pero el juicio es para los que persiguen al pueblo de Dios. Se evidenció la dureza del corazón de Faraón y de su pueblo, corazón que ya era duro. Cuando dice que Dios lo endureció, lo que quiere decir es que Dios no intervino en el corazón de Faraón, el cual ya era duro.
La maldad de Faraón estaba ya en él, pero Dios en su perfecta voluntad lo deja a él en su maldad. Esto no lo hace a él un Dios injusto. Recordemos que iniciamos diciendo que el juicio viene como respuesta al clamor de los santos ante la injusticia de quienes los oprimen, y esa opresión aumentará, hermanos. Aún viendo las advertencias de Dios, el hombre no se arrepentirá y seguirá yendo en contra de Dios. Y la manera más fácil de ir en contra de Dios, o más tangible, es ir contra quienes están con Él, o sea, su iglesia. La persecución al pueblo de Dios será más recia para no dejarlos adorar a Dios como pasó en Egipto. Pero Dios, como en Egipto, secará las aguas para juicio sobre ellos, sobre los que persiguen a su pueblo. En las copas lo podemos ver en el capítulo 16, hermanos. En el versículo 12, más adelante hablaremos de esto, esta gran guerra de la que tantos han hablado. En el versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Nuevamente está allí el río Éufrates. Y el agua de ese se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí vemos el límite que había entre el pueblo de Dios y los otros pueblos. Obviamente aquí está hablando de un límite físico en el Antiguo Testamento, pero aquí es un límite espiritual. Se seca, derrama sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secan para que estuviera preparado el camino para los reyes de oriente. Es el límite entre ambos pueblos siendo quitado, pero no para destrucción de su pueblo, sino para la destrucción de los que persiguen a su pueblo, víctimas de su propio engaño. Hermanos, ya lo veremos, pero obviamente ese río Éufrates no es algo físico. Algunos hablan del río secándose y los chinos bajando a combatir contra Israel. Esa es alguna de las interpretaciones. Esto no está hablando de eso. Esto no está hablando de una guerra física. Esto está hablando de un tema espiritual. El engaño viniendo contra la iglesia. Pero quien va a perecer víctima de su propio engaño es ¿quién? El impío, el que no tiene la verdad en él. Dios hará lo mismo, secará las aguas para enviar juicio sobre los que persiguen a su pueblo. Quienes ni viendo ese desastre, ni viendo la muerte, ni viendo todo ese dolor, ni viendo lo que se está creyendo, que lo que se idolatra lleva al sufrimiento y hasta la muerte, ni aún así hay arrepentimiento. No se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué no? ¿Por qué no se arrepintieron de sus obras? ¿Qué les faltó a ellos para poder combatir el engaño? Nuevamente, la verdad. Ese es el tema hoy, hermanos. No tenían la verdad en ellos. Se quería llevar a Jesús a la idolatría. ¿De qué forma? De la misma forma que el enemigo siempre actúa, mintiendo y engañando, haciendo creer que Dios nos aleja de lo que es bueno para mí, haciéndole creer al hombre que si yo tomo mis decisiones voy a estar mejor. Hermanos, y los engaños son sutiles, como por ejemplo, tú necesitas sustento. En vez de estar con Dios y con su iglesia, convierte este tiempo en pan para tu familia. No sé si me explico. En vez de estar con Dios y con tu iglesia, el domingo por ejemplo, ve y trabajas y convierte ese tiempo, esas 2 horas, en pan para tu familia. ¿Qué respondió Jesús ante esa tentación? No solo de pan vivirá el hombre. Estás cansado, vas a estar mejor si te quedas descansando. Aléjate de la iglesia y lánzate a satisfacer tus deseos. Dios no dejará que tropieces. ¿Qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Si podemos ver, hermanos, la relación entre esas cosas. Somos tentados de la misma manera. Por eso la escritura dice que Jesús fue tentado en todo. Cargar tu cruz, morir a ti, dejar tus sueños, alcanzar riquezas y fama es tu sueño. ¿Por qué lo vas a dejar? Por estar con la iglesia, con el Señor. ¿Cómo es posible que hagas eso? Compadécete de ti mismo. ¿Qué dijo Jesús ante eso?
Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué Jesús no cayó? Porque Él es la verdad. En Él no hay engaño, toda la verdad está en Él. Solo cuando la verdad viene al corazón del hombre se produce un genuino arrepentimiento. Solo cuando la verdad, que es Cristo, viene a morar en nosotros, nuestro corazón deja su dureza. Solo la verdad nos permite poder discernir las voces y derrotar al engaño, hollar escorpiones. Solo en Cristo, hermanos, y Cristo en nosotros, puede haber un verdadero arrepentimiento. La verdad es el camino, la verdad es lo que nos protege, pero la verdad no solo como información, sino la verdad como una persona que viene a mí. Si es solo información, hermanos, quizás ese es el engaño del enemigo al que yo me estoy abrazando. Nuevamente Apocalipsis 8:13 y acá el 9:12 era solo para aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Qué es tener el sello de Dios en la frente? Es tener la mente de Cristo. Es tener la verdad en nuestra cabeza. Es entender las cosas como Cristo las entiende. Decía también este predicador, usted voltea a mirar a su hermano y le mira la frente y no le ve nada. No hay ningún sello ahí. Es la verdad de Dios en nuestra cabeza, en nuestra mente, hermanos. Pero como dije, no una verdad solamente llenarme de información. Es una persona viniendo a tomar control de mí, llenándome el Espíritu Santo ¿de quién? De Cristo, que es la verdad. Que mis pensamientos sean los pensamientos de Cristo, que mis emociones, lo que yo siento, sean las emociones de Cristo, que mis obras sean las obras de Cristo, todo movido por lo mismo que movía a Cristo, y era el amor al Padre y al prójimo. O sea, no solo obras, sino obras producidas por un corazón que ama como Cristo ama. Eso es tener el sello de Dios en la frente nuestra. Una vez hemos sido llevados a Cristo, hermanos, debemos procurar alimentarnos de la verdad, no del engaño, el cual abunda en medios. Ya lo he mencionado nuevamente. Mire, yo les envié un artículo al grupo de Torrefuerte. Yo espero que lo hayan podido leer. Si no, búsquelo y léalo. TikTok, el artículo lo señala de la siguiente manera: la cocaína digital. Hermanos, esa red social fue diseñada para atraparnos, para que nuestra mente no sea la mente de Cristo, sino la del mundo. El Señor habla, hermanos, y nosotros oímos y discernimos si es verdad o no es verdad, y seguiremos haciendo lo que consideremos, pero que el Señor nos ayude, porque ahí están los medios, y el hombre el enemigo es muy hábil en usarlos para sus fines y engañarnos a nosotros. Así que, hermanos, las redes sociales, la música, el cine, la televisión, cuidémonos de la información que es llevada a nuestra mente con todo eso. Cuidemos a nuestros hijos, hermanos. Nosotros vemos películas que se ven muy tiernas y hablan pareciera de grandes cosas, pero en medio de todo eso hay mentiras que vienen a nuestra mente como verdades. Se muestran estilos de vida que los chicos ya desde pequeños anhelan tener, porque en las películas se los han vendido. Y ese es el engaño, y vamos tras ese ídolo con ímpetu, con fuerza, entregando todo lo que yo soy para poder alcanzarlo. Pero sobre todo, hermanos, cuidarlos de eso, pero sobre todo, hermanos, hablarles de la verdad a nuestros hijos. No solo como información, sino como una persona que es Cristo. Hablen a ellos. Hablen, esposos, a sus esposas de Cristo. Y ustedes llénense de la palabra también. Para mí es ese mensaje también, como esposo y como padre. Si no tenemos la verdad, seremos llevados tras el engaño con facilidad. Si no tenemos la verdad, que es Cristo, estamos expuestos al engaño y por tanto somos llevados a obras pecaminosas, producto de la idolatría, persiguiendo el ídolo que ha sido formado en nuestro corazón.
La pelea se lleva a cabo constantemente, hermanos. Esto es diario. Diario el enemigo está trayendo ideas a nuestra mente. Diariamente. Dios llama a la gente mediante la verdad y Satanás con sus demonios trata de alejar a la gente de la verdad con sus mentiras. Cuidémonos del engaño que nos lleva a la idolatría, hermanos, a adorar demonios, a sacrificar para ellos, sacrificar tiempo, sacrificar recursos, sacrificar nuestros dones para ellos. Hermanos, Dios es muy bueno y nuevamente qué gran privilegio. Dios es muy bueno porque Él sabe que el hombre no puede pelear contra un ejército como este, con corazas de fuego, de zafiro y de azufre, con caballos que tienen cabezas de león. El hombre no puede pelear contra eso. Y Él envía a su Hijo para que en Él nosotros tengamos solución a ese problema y podamos vencer el engaño con la verdad, que es Cristo mismo. Él envió a su propio Hijo para salvar al hombre y de esa forma poner la verdad en nosotros y protegernos del engaño. Por eso la forma como nosotros enfrentamos esa batalla es con la verdad, hermanos. Pero como leímos en Colosenses 1 el miércoles acá, no es solo con información verdadera, es con sabiduría y conocimiento espiritual que transforma el corazón, hermanos. Cada día de nuestra vida estamos siendo cuidados por Dios. Estamos siendo santificados por Dios. A pesar de que aún nuestro corazón tiende a dejarse seducir por el engaño del mundo, Dios no permite que vayamos tras ese engaño para perdernos. Pero debemos ser responsables en cultivar nuestra relación con Cristo. Así que, hermanos, oremos al Señor. Primero, dando gracias por el enorme privilegio que se nos concede ahora de venir a la verdad y permanecer en ella. Y segundo, para que seamos conscientes de que debemos llevar la verdad y vivirla para que otros puedan venir a ella y dejen el engaño en sus corazones. No sé si alguno pensó en ídolos que hay en sus hijos, en sus nietos. No sé si alguno pensó en ídolos que hay en su propio corazón. El Señor habla, hermanos. Tengamos oídos atentos. Padre, amado Señor, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra, la cual nos advierte acerca del poder que tiene el enemigo, Señor, con fuerza, con poder. Viene para engañar y arrastrar los corazones del hombre tras ídolos. Viene para que en nuestro corazón, Señor, esa mentira se asuma como una verdad y corramos tras ella. Pero el camino es un camino de tormento y de destrucción hasta la muerte. Señor, por eso te damos gracias, porque sabemos que si hemos creído, tú nos has traído a la verdad y ese es el medio por el cual nos cuidas y nos proteges del engaño y del enemigo. Esa verdad que es Cristo mismo, porque no es solamente información verdadera, es Cristo, una persona morando en nosotros. Señor, te rogamos que cada día, estando atentos a tu palabra, el Espíritu Santo nos llene cada vez más de Cristo y la verdad sea más fuerte en nosotros, de manera que cada vez seamos más agudos para discernir el engaño que viene a tratar de seducir nuestros corazones. Dios, que aquellos ídolos que ya se han formado por nuestra propia naturaleza pecaminosa sean destruidos en nuestro corazón, Señor, que sean hollados, que sean pisoteados por la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser diligentes en el cuidado de aquellos que has puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestro cuidado, Señor. Que con amor presentemos la verdad, que con amor presentemos a Cristo como una persona para que ellos puedan relacionarse contigo. Y que de esta manera, Señor, sean cuidados sus corazones al haber sido salvados, si es tu voluntad, y puedan ser cuidados de ese enemigo terrible y devastador que ha venido, Señor, al mundo para acabar, para robar, para destruir, para matar. Dios eterno, gracias por tu Hijo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llenas de la verdad. Señor, que esa verdad cada día tome más control de nosotros, para que podamos obrar conforme a ella
dejando la idolatría y adorando al único y verdadero Dios. Para gloria tuya, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.